Bueno, buenas tardes ya. Les agradezco la presencia aquí en un día poco habitual. Es un sábado por la mañana. Hemos convocado una reunión del grupo de trabajo que lleva los temas de hipotecas en el Partido Socialista. No estaban todos, pero estaban las tres personas que van a ir a la reunión del lunes con el Gobierno, que será el lunes por la tarde, para iniciar la negociación sobre un cambio en la ley de las hipotecas. Hemos estado preparando esa reunión y viendo algunos elementos técnicos que había que resolver para, repito, abordar la negociación con el máximo de celeridad posible. Nuestra intención es que la negociación sea rápida, dado que las circunstancias en las que se está haciendo esta negociación son muy singulares y la gente, los desahucios están avanzando y hay casos todos los días y parece evidente que si lo que tratamos son de evitar esos desahucios a través de una modificación de ley, pues que se haga lo más rápido posible y así llegaremos a cuantos más casos mejor. Este es el objetivo. Por tanto, preparar la reunión del lunes, que se realiza en una perspectiva de urgencia, dadas las circunstancias por las que atraviesa la sociedad española. Saben ustedes que hemos presentado una proposición de ley para cambiar 5 leyes. 5 leyes que afectan al procedimiento de desahucios, es decir, a la ejecución de una hipoteca, por tanto, a qué sucede cuando alguien no puede pagar una hipoteca. Hemos presentado una proposición de ley muy compleja, ya les he dicho en varias ocasiones que la hemos trabajado prácticamente desde el mismo día que se inició esta legislatura, durante meses, la hemos consultado con muchos técnicos, con asociaciones. Por tanto, el proyecto de ley que hemos presentado al Parlamento no es una tarde de trabajo, son meses. Es más, como Inmaculada Rodríguez Piñero ha dicho, creo que ayer o antes de ayer, fue el primer proyecto de ley que le encargué. Lo primero que le dije cuando tomamos posesión esta dirección del partido es que había que cambiar el procedimiento hipotecario español, que era muy malo, que era sobre todo abusivo, que era desequilibrado en favor de los bancos y que había que hacer un nuevo procedimiento y empezamos a trabajar. Han sido meses, hay un texto legal completo alternativo que es el que vamos a negociar con el Gobierno y el que le pedí al presidente del Gobierno la semana pasada en la Cámara que abordáramos conjuntamente. Hemos explicado en distintas ocasiones el texto, déjenme que les recuerde simplemente 2 cuestiones. El objetivo del texto es que nadie se quede sin casa, ese es el objetivo. El texto pretende que nadie se quede sin casa en España por no poder pagar una hipoteca en un momento de dificultades sobrevenidas, de dificultades con las que no contaba cuando firmó la hipoteca. Ese es el objetivo. Me refiero, por tanto, a personas de buena fe, a gente que contrae una hipoteca, que firma una hipoteca y que se queda sin empleo. En esas circunstancias, nuestro objetivo es que nadie se quede sin casa. Ese sería el objetivo fundamental. ¿Y para ello qué hemos hecho? Pues para ello hemos mirado las legislaciones europeas y no les oculto que el texto de ley tiene muchas influencias de la ley hipotecaria francesa y de la ley hipotecaria sueca. Digo para poner 2 ejemplos. ¿Y cuál es el fundamento filosófico? Pues es tratar las hipotecas como se tratan las quiebras de las empresas. Cuando una empresa quiebra, hay mecanismos jurídicos para que eso no suponga el cierre de la empresa y, por tanto, la pérdida de puestos de trabajo. Y por tanto, hay un concurso de acreedores, y hay un proceso negociado, hay un proceso concursal, que lo que trata fundamentalmente es de mantener la actividad económica de la empresa y, por tanto, su empleo. Pues bien, nos ha parecido que, igual que hay un procedimiento cuando hay personas jurídicas, empresas, para evitar que éstas quiebren, o que cierren, mejor dicho, pues lo que tenemos que hacer es poner en marcha un procedimiento parecido para que en el caso de una hipoteca que no pueda pagar a alguien por razones sobrevenidas, eso no suponga que le quiten la casa. Ese es el mecanismo. Abrimos un mecanismo concursal, de pacto, de acuerdo, y además corregimos los abusos que existen en el mecanismo actual. Abusos, que es la palabra, abusos a favor de los bancos. Y por tanto, hacemos las 2 cosas. Abrimos una fórmula concursal, es decir, de negociación, de renegociación de la hipoteca, igual que las empresas renegocian con sus acreedores para evitar el cierre, nosotros abrimos una fórmula de renegociación para evitar los desahucios. Y en todo caso, introducimos en los procedimientos de ejecución hipotecaria
cambios sustantivos para que haya un mayor equilibrio y para que se acabe con los abusos que existen en el procedimiento actual. Dos cosas más y ya termino. Sobre el ámbito de aplicación. Es evidente que la ley que hemos presentado se aplica a las nuevas hipotecas, por supuesto, a las hipotecas ya firmadas también y a las hipotecas en ejecución también. Se aplica, por tanto, a los tres ámbitos, a las nuevas hipotecas, por supuesto, a las hipotecas que ya están firmadas y se les aplica también, y a las que están en ejecución también se les aplica. Por tanto, se aplicaría a los tres supuestos, que queda fuera un supuesto que es la gente que ya ha perdido su casa. Esa gente necesita un tratamiento distinto vía políticas de vivienda. Quedan fuera del marco legal. Ciertamente ese colectivo está ya sin casa y tiene necesidad de una vivienda y hay que ir por otra fórmula vía política de vivienda. Ese sería el ámbito de aplicación. Y finalmente, quiero decirles que ayer dirigí una carta al presidente de la EBE y al presidente de la CECA. ¿En qué sentido? Pues les he pedido algo que me parece elemental, puesto que estamos discutiendo con el Gobierno para cambiar la ley hipotecaria. Les pido que paren la ejecución, es decir, los desahucios, hasta que haya una nueva ley. Es decir, que durante el plazo que dure esta negociación, que espero que sean semanas, pues que no haya desahucios, en definitiva, que no se actúe de forma irreparable. Y, por tanto, que paren los desahucios en tanto hay una nueva ley que regula la ejecución hipotecaria y que va a tratar de impedir esos desahucios. Esta es un poco la filosofía que les estoy diciendo a los bancos. No ejecuten ustedes hipoteca, no saquen a la gente de sus casas, porque estamos cambiando la ley justamente buscando mecanismos para evitar que eso se produzca. Y, por tanto, estas semanas, lo que dure la tramitación del texto legal, la negociación, paren ustedes los desahucios, que después será la ley la que se encargue de pararlos. Este sería un poquitín el mecanismo, ya que, repito, el objetivo de todo este procedimiento es que nadie se quede sin casa en nuestro país. Con esto, para empezar, si les parece, estamos cumplidos, así que les paso la palabra a ustedes, lo que quieran plantearme. Sí, dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es su opinión sobre la medida anunciada o esbozada ayer por el presidente del Gobierno, dado que esta suspensión temporal de los desahucios, según dijo, solo se aplicaría a las familias más vulnerables? Y luego, por otro lado, en cuanto a la negociación, ¿qué le parece que solo se haga a dos bandas cuando los grupos que ya alertaron de este drama se quedan, digamos, les dan la espalda a ellos cuando precisamente actuaron antes o intentaron actuar antes durante la pasada legislatura? Hablo de grupos como Izquierda Unida o Esquerra Republicana. No, la espalda no se da a nadie, porque es verdad que estamos dispuestos a abrir negociaciones con todos los grupos. Es cierto que en este caso concreto hay un ofrecimiento del Partido Socialista explícito en un pleno. No les oculto que yo hablé por teléfono con el señor Rajoy, le llamé después del pleno. Yo en el pleno del martes, si no recuerdo mal, le dije al final del pleno que había una situación dramática en relación con los desahucios, que habíamos presentado una buena ley, que creíamos que era un texto muy trabajado, muy bien fundamentado, y que le pedía que hubiera una negociación sobre el texto legal. Él me contestó: vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo, y animado por esa contestación, le llamé por teléfono y le dije: creo que tenemos que sentarnos a ver este tema de los desahucios, porque me parece que es insoportable para una sociedad decente como es la española el drama que estamos viviendo. Y me dijo: me parece bien. Le insistí: tenemos un buen texto de ley, lo hemos pensado mucho, lo hemos trabajado muy bien, está muy bien pensado, merece la pena darle una vuelta en profundidad. Estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. Eso no significa que se cierre al resto de los grupos, no. Simplemente estamos sentándonos para hablar de este texto de ley del PSOE, que naturalmente, si llega a un acuerdo, se tramitará en el Parlamento y será el momento de hablar con todos los grupos. No es una cosa exclusiva, pero es verdad que la iniciativa partió del Partido Socialista y el Gobierno la aceptó, y este es el ámbito de discusión. Respecto a las propuestas del Gobierno, le hemos pedido al Gobierno justamente esta mañana que igual que el Partido Socialista tiene su texto escrito, la propuesta de ley
la hemos presentado en el registro del Congreso y, por supuesto, la tiene el Gobierno. Le hemos pedido que, por favor, que nos mande sus propuestas concretas para que la negociación del lunes sea lo más efectivas posibles. Cuando las conozcamos, daremos nuestra opinión. Pero, en fin, a mí todo lo que sea paralizar los desahucios para hacer una nueva normativa me parece una buena iniciativa. Oiga, es que si estamos cambiando la ley, lo razonable es que no se ejecute a nadie y se le deje sin vivienda cuando estamos en pleno proceso de tramitación de la ley. Pero, en fin, quiero verlo con detalle, ¿no? Porque hay que ver las condiciones, pero vamos, en principio, todo lo que sea paralizar los desahucios me parece una buena iniciativa, mucho más en este momento en el que estamos tramitando un nuevo texto de ley. Después nosotros trataremos de hacer valer las razones de nuestro texto de ley, que lo que, repito, van a impedir que estos desahucios se produzcan si no hay previamente un acuerdo y, en todo caso, en condiciones bien distintas de las actuales. Hola, buenos días. Cuando su partido estuvo en el Gobierno, se votó en contra de posiciones de dación de pago, que incluso es menos de lo que está planteando hoy el Partido Socialista, y posteriormente se ha abstenido. No sé qué ha cambiado en el último año, ¿no? Luego también quería preguntarle, ha mencionado que se habían reunido con asociaciones, no sé si se han reunido con la APA, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y si tienen previsto hacerlo. Y también ha mencionado las 400.000 familias que ya han sido ejecutadas, o sea, desahuciadas. Si están valorando medidas para qué tipo de medidas están valorando para paliar esa situación de las personas que ya se han quedado sin vivienda. Gracias. Sí, empiezo por atrás. Efectivamente hay el número no lo sé, yo creo que no he hablado de 400.000 y si lo he hecho, perdóneme porque no tengo el número y no sabemos. Eso es una cosa que queremos aclarar con el Gobierno, ¿no? Saber exactamente qué cifras estamos hablando de afectados y qué tipo de desahucios, porque desahucios hay locales de alquiler, hay locales de trabajo, hay viviendas, hay segundas residencias. Todo esto conviene acotarlo para saber exactamente la magnitud del drama, que es, en todo caso, es, como he dicho, enorme, ¿no? Hemos hablado, no tengo la lista de las organizaciones con las que hemos hablado, sé que estuve reunido en Fuenlabrada con muchas de ellas, después abrimos una consulta en la página web, no sé si con la plataforma en concreto lo hemos hecho o no le puedo decir, cuando acabe la conferencia de prensa se lo aclararé. En todo caso, sí le digo que nuestras puertas están abiertas y estamos hablando con todos los interesados, cuanta más gente participe, mejor. Y respecto a la primera cuestión, pues con franqueza le tengo que decir, nosotros cuando gobernábamos tomamos una serie de medidas que claramente fueron insuficientes. Claramente. El Partido Popular tomó otras medidas que han sido insuficientes y por tanto, lo que hacemos cuando hacemos un nuevo texto de ley es tratar sencillamente de salir al paso de los errores que cometimos cuando gobernamos. Es verdad que tomamos medidas que fueron insuficientes y desgraciadamente han conducido a una situación que no pensábamos, pero que se ha producido. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay dos posibilidades. Cuando uno abandona el Gobierno y ve que lo que ha hecho en el Gobierno no ha salido bien y que nos hemos equivocado, uno puede cruzarse de brazos o presentar una alternativa. Yo creo que nuestra obligación es hacerlo. Y cuando me hablan de autocrítica, digo, sí, esta ley es una autocrítica. De hecho, en el preámbulo hay una autocrítica. Pero creo que la mejor autocrítica para un partido que trata de ser útil a los ciudadanos es una ley alternativa. Por tanto, sí, quiero que los ciudadanos entiendan la ley como una autocrítica tan profunda que hemos hecho una ley alternativa, trabajando 8 meses con mucha gente y creo que consiguiendo un texto legal que está bien, que me parece que sale al paso de los problemas que tenemos en este momento. Sí, buenos días. Tenía 3 preguntas. Primero, ha dicho que va dirigido a personas que están en riesgo de quedarse sin casa, pero personas de buena fe y, por ejemplo, que han perdido el trabajo. Quería saber si puede acotar a qué casos se están refiriendo, si se están refiriendo a familias con todos los miembros en paro, si eso se va a determinar, que nadie se quede sin casa, si eso sería hasta que vuelvan a tener trabajo, es decir, si eso lo han desarrollado teniendo en cuenta que la negociación se está haciendo con mucha urgencia y que se pretende que la ley esté ya. Después, si puede poner algún ejemplo de abusos en las cláusulas a favor de los bancos que quieren eliminar. Y, por último y sobre todo, la retroactividad de la ley. Ha dicho que va a beneficiar a familias que estén ya en ejecución de la hipoteca. ¿Eso quiere decir, casos en los que se ha dictado ya el lanzamiento,
es decir, se ha ordenado el desahucio, porque eso entiendo que sería aplicar una ley de forma retroactiva. Y si ese es el caso, quería saber si han hablado ya con el Gobierno de ese punto en concreto, si están de acuerdo en hacer, en este caso, una excepción jurídica, o cómo jurídicamente se podría hacer para que fuera retroactivo. Si no es el caso, si a las familias que ahora mismo están con el desahucio en marcha, a esas no les beneficiaría, si lo puede aclarar. Gracias. Respecto a la primera cuestión, en el proyecto de ley hay algunas definiciones en relación con las familias a las que queremos, digamos, ayudar. He dicho antes, básicamente, situaciones sobrevenidas que llamaríamos sin mala intención, sin intención dolosa por parte del que las sufre, ¿no? Y el ejemplo más típico es alguien que pierde un empleo. Yo firmo una hipoteca porque estoy trabajando, me quedo sin trabajo y lógicamente esa hipoteca tengo enormes dificultades para pagarla. Pues en ese caso concreto hay que echar una mano y este es un poco el ejemplo. Ahora el número de familias o las características concretas de las familias a las que se vaya a aplicar es algo que queremos negociar con el Gobierno. Ya digo que en nuestro texto de ley hay algunas aproximaciones a qué tipo de familias nos referimos. Abusos, pues el más fácil de entender es el de la tasación. Como sabe usted, en fin, esto es una cuestión técnica, pero en fin, a ver si soy capaz de explicarlo. Sabe usted que cuando uno hace una hipoteca le tasan la casa y desgraciadamente muchas tasadoras tienen relaciones directas y yo diría que incluso incestuosas con los bancos, ¿no? Y a partir de ahí a veces resulta que te tasan a efectos de darte la hipoteca por encima de lo que vale, pero luego hay una tasación jurídica que es con la que sale la casa cuando la hipoteca se ejecuta, que normalmente suele ser muy inferior a la que se tuvo en cuenta para darte la hipoteca. Este desajuste es claramente un abuso. Digamos que tu piso vale más a la hora de hacer el crédito de lo que vale cuando pierdes el piso porque no puedes pagar el crédito. Esto es claramente un abuso que nos parece intolerable y que tratamos de corregir en esta ley. Y respecto a la retroactividad, no me gustaría entrar en el momento concreto en el que estén los procesos de ejecución, porque no quiero, es un tema jurídicamente delicado. Por tanto, no le voy a decir si está el lanzamiento hecho de la hipoteca o no. No estoy en condiciones de contestarle, pero sí le digo, con carácter general, para las hipotecas en las que ha empezado el proceso de ejecución, es decir, en las que ya se ha producido el proceso de ejecución porque se ha constatado que no puede pagar la persona correspondiente, y siempre y cuando esta persona sea de buena fe y esté, digamos, dentro de ese ámbito de familias a proteger, nosotros creemos que ese procedimiento se puede reconducir al procedimiento concursal que nosotros proponemos. De hecho, está así en nuestro texto de ley. El mecanismo paralelo o equivalente al del concurso de acreedores para empresas, para familias ya existe en la ley. El problema es que muy poca gente se acoge a él. Muy poca, sí. ¿Qué exactamente están proponiendo? ¿Algo nuevo? ¿Hacerlo menos farragoso? No sé, porque eso a ver existe. Si se lo explico. Tampoco es cuestión de... Vamos a ver, estamos proponiendo dos cosas. En el caso de los bancos que tienen ayudas públicas, que sea obligatorio, porque es verdad que un proceso concursal exige el acuerdo de los dos. Y en los casos de los bancos que no lo sean, estamos proponiendo unos procesos jurídicos de ejecución de la hipoteca que, por así decirlo, si me permite la expresión, no compensen y que le compense a los bancos ir a los acuerdos. En definitiva, hay dos líneas. Lo que estamos haciendo es facilitando mucho, desde el punto de vista jurídico, la línea concursal. ¿Qué queremos? Favorecer por todos los medios en este tipo de bancos que vayan a una fórmula de renegociación. Esa sería un poco la estrategia de la ley dicha claramente. Bancos con ayudas tienen que ir a procesos concursales. Bancos sin ayudas les interesa ir a procesos concursales con el texto de ley que hemos preparado, cosa que además pienso que está en la práctica de lo que se está sucediendo en estos momentos. La última, por favor. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar qué tipo de fórmulas le parecen más adecuadas de las que se han comentado hasta ahora, de las que se han propuesto, periodos de carencia, moratorias, alargar los plazos. ¿Por qué tipo de medidas se inclinarían más? Vamos a ver, como le digo, nosotros proponemos dos cosas, dos fórmulas alternativas, ¿no? Lo más novedoso de nuestro proyecto de ley, se lo he tratado de explicar, es justamente
buscar un procedimiento concursal de negociación, de renegociación, semejante al que existe cuando una empresa se declara en quiebra para evitar que la empresa cierre. Pues bien, hemos diseñado un procedimiento de renegociación de forma tal que se evite la ejecución de la hipoteca, es decir, el desahucio. Ahora cabe que este procedimiento no funcione, en cuyo caso lo que hemos hecho ha sido repasar todo el procedimiento judicial que viene después del concursal para equilibrar el procedimiento, en definitiva, para corregir los abusos que creemos que en este momento se están dando en todos los procesos de ejecución hipotecaria y, por tanto, de desahucios, que los hay. Me preguntaba su compañera antes algún ejemplo, he puesto el ejemplo de la tasación, hay muchos otros, pero hay elementos que hemos corregido de forma que si al final no hay arreglo, por así decirlo, el procedimiento de ejecución sea justo, sea equilibrado. Esta es un poco la filosofía de la ley. Y ahí pues introducimos muchas cláusulas de las que usted menciona, que están, digamos, siendo propuestas por muchos colectivos y por asociaciones y por los jueces. Creo, modestamente, y defiendo el trabajo de mis compañeros y de los técnicos que nos han ayudado, creo que la ventaja del texto de ley que presentamos es que está recogido todo. Por tanto, que habla de derecho transitorio y de derecho definitivo, habla de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo, y por tanto cambia en profundidad todo nuestro sistema hipotecario, de tal manera que no solo sale al paso de las injusticias que ahora existen, sino que trata de evitar que se cometan esas mismas injusticias en los procesos hipotecarios del futuro. Ese sería un poquitín, y que se produzca sobreendeudamiento en las familias, en fin, sale al paso de todo un problema que es muy complejo, que no solo tiene que ver con las hipotecas, tiene que ver también con los créditos al consumo, tiene que ver, por tanto, con todo lo que es la relación de las familias como consumidores con los bancos y sus productos financieros, en este caso sus créditos. ¿De acuerdo? O sea que me he centrado en la parte de hipotecas, pero el proyecto va más allá. Es un proyecto complejo, repito, se modifican 5 leyes, pero insisto, merece la pena, creo que se estudie en profundidad, porque creo que da buenas soluciones para los temas que tenemos planteados encima de la mesa. Son muchos meses de trabajo de gente muy capacitada. Muy bien, gracias.